Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, estimados amigos, en este nuevo día que el Señor nos ha dado, dándole gracias al Señor en primer lugar, por la vida, la salud, por todos sus beneficios, por todo lo bueno que ha sido con nosotros. En este día he querido compartir con ustedes y hablar sobre 7 clases de hombres y mujeres que Dios necesita en estos tiempos. Y para eso vamos a citar como texto base el que ya he leído, que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, donde dice claramente que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, esa debe ser nuestra actitud ante la palabra del Señor. No solamente escuchar, sino que lo que aprendemos, lo que oímos, lo debemos poner por obra, llevarlo a la práctica. Entonces, vamos a ver cuáles son estas clases de hombres y mujeres que Dios busca hoy. ¿Ha considerado alguna vez esta pregunta? ¿Cuál es la clase de hombres y mujeres que Dios necesita en estos tiempos? ¿Qué clase de hombre o qué clase de mujer es usted? Entonces, en esta reflexión vamos a estar meditando un poco sobre la clase de hombres y mujeres que Dios necesita en estos tiempos tan difíciles. ¿Cuáles son entonces? En primer lugar, Dios necesita hombres y mujeres que sean conocedores de la Escritura. No tan solamente que alguna vez lo leyeron de casualidad o lo escucharon de casualidad, sino que realmente la hayan estudiado, la hayan profundizado para conocer lo que realmente dicen las Escrituras. Eso en primer lugar, hombres y mujeres que conozcan bien las Escrituras. También Dios necesita hombres y mujeres que sean de oración. La oración es fundamental en la vida del cristiano. También necesita hombres y mujeres que se preocupen, ¿cierto?, de la organización y del trabajo que se hace dentro de la iglesia. Se necesitan hombres y mujeres que estén, ¿cierto?, pendientes de las cosas, ¿cierto? Hay muchas cosas por hacer dentro de la iglesia. El pastor necesita hombres y mujeres que colaboren, que ayuden, ¿cierto?, en las diferentes tareas, en los diferentes trabajos, en los diferentes departamentos, en los diferentes ministerios. También en estos tiempos se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Hay muchos, ¿cierto?, que quizás bíblicamente saben mucho, tienen mucho conocimiento, pero a la hora de poner manos a la obra no están disponibles. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? No basta solamente con ser un buen conocedor de la Escritura o saber mucho de la Escritura, sino que es muy importante estar dispuesto a colaborar, a trabajar en la obra del Señor. También Dios necesita en estos tiempos hombres y mujeres que estén dispuestos a defender la sana doctrina. Se han levantado muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes de pensamiento muy contrarias a las Escrituras, ¿cierto? Sobre todo lo que tiene que ver con la defensa de la vida y otras cosas más. Entonces, se requiere hombres y mujeres que estén dispuestos a defender la sana doctrina, que hoy en día, ¿cierto?, vemos de que han aparecido muchas corrientes, han aparecido muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, etc. Y para eso es importante, ¿cierto?, muchas religiones, es importante entonces defender la sana doctrina. También Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a tomar en serio su responsabilidad como líderes en el hogar. Qué importante es hoy en día la familia. La familia está siendo degradada, está siendo destruida en diferentes aspectos. Ya la familia original, el modelo original de familia ya se está perdiendo.
porque se le está llamando familia a cualquier cosa y no la base original. Y por lo tanto, yo como padre tengo una gran responsabilidad y usted como madre también tiene una gran responsabilidad sobre sus hijos, de poder enseñarles principios bíblicos, principios de Dios, ¿cierto? Con respecto a muchas cosas. Nuestros hijos el día de mañana van a continuar en la obra en la medida que nosotros le demos un buen ejemplo, en la medida que vean en nosotros cómo se tiene que trabajar, porque ellos van a ser imitadores de nosotros y por lo tanto mi responsabilidad como padre, su responsabilidad como madre es sumamente importante. También hoy en día se requiere hombres y mujeres que estén dispuestos a buscar al perdido. Hay mucha gente, ¿cierto?, que está lejos de Dios. Hay mucha gente que en un principio conocieron al Señor, pero con el pasar del tiempo conocieron otras cosas, buscaron otras cosas y se alejaron de Dios. Y sienten que su vida está perdida, sienten que su vida está lejos de Dios, sienten que Dios les va a rechazar. Y es por eso que es importante que usted pueda llegar a aquella persona y decirle, no, Dios te necesita, busca a Dios, Dios está dispuesto a perdonarte en la medida que tú te arrepientas con un corazón sincero, ¿cierto? Por lo tanto, hay mucha gente que está perdida hoy en día y que sigue la corriente de este mundo. Y es por eso que es ahí donde usted y yo jugamos un papel importante en el ministerio, ¿cierto? Con esto en mente, estimado hermano, siendo conocedores de la palabra, siendo hombres y mujeres de oración, etcétera, todos los que hemos visto, vamos a hacer, ¿cierto?, que la obra del Señor pueda crecer. Y de acuerdo a la Sagrada Escritura, Dios busca varones que sean así, ¿cierto?, conocedores de las Escrituras. ¿Por qué enfatizar este punto? Porque hoy en día, como decía al principio, hay muchas corrientes de pensamiento, mucha filosofía, ¿cierto? Y a pesar de que hay muchos hombres y mujeres que están en la iglesia, pero hay muchos de ellos que no conocen realmente la Escritura. Y es por eso que cuando hay algún problema, alguna dificultad, lo primero que hacen, ¿cierto?, es irse enojados, ¿cierto?, de la iglesia, buscando otras cosas, y no logran, ¿cierto?, ser maduros espiritualmente, porque no conocen realmente las Escrituras como deben ser. Entonces, bueno, yo le puedo decir que hay muchos beneficios en conocer las Escrituras, en ser conocedores de la Escritura, y no solamente conocedores, sino también que hacedores. Conocer mejor la voluntad de nuestro Dios es lo que Dios quiere, ¿cierto? Y eso se logra buscando las Escrituras. También siendo conocedor de la Escritura nos ayuda a no pecar contra Dios, porque el conocimiento, ¿cierto?, de lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto?, va a estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Debemos crecer en el conocimiento de la Escritura. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa del Evangelio. Y conocer la Escritura también nos ayuda a cada uno de nosotros, ¿cierto?, a ser imitadores de Jesús. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para conocer la Escritura? Bueno, leerla en primer lugar, más seguido. La idea es que todos los días, así como usted todos los días come pan o se alimenta, ¿cierto?, todos los días pueda leer porciones de la Escritura, memorizar la Escritura, desear las Escrituras como algo, así como dice el Salmo, así como el siervo clama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cierto? Debemos amar la Escritura y debemos usar bien la palabra de verdad, así como el carpintero usa bien sus herramientas, sabe usar el martillo, sabe usar el serrucho, etcétera, etcétera, y hace un buen trabajo. Así también nosotros debemos ser conocedores de la Escritura y usarla bien. Que el Señor nos ayude. Entonces, el conocer la Escritura es muy importante, el ser hombre y mujer de oración es muy importante, ¿cierto? Hay mucho por qué orar. Tenemos que orar por nuestra familia, comenzando de nuestra familia, orando por nuestros hijos, ¿cierto?, por lo que se viene. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que oró, ¿cierto?, en su casa, dio gracias a Dios por algo con sus hijos? Que el Señor nos ayude,
Por lo tanto, la oración para nosotros también es sumamente importante. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Las Escrituras también nos dicen que la oración del justo puede mucho, puede lograr mucho. Por eso es importante orar. La práctica de la oración nos ayuda a muchas cosas. Es como, por ejemplo, hoy en día está de moda el tema de las vacunas contra el coronavirus, porque la vacuna nos ayuda a la defensa de nuestro organismo. Bueno, la oración hace lo mismo, ¿cierto? Nos ayuda a vencer al enemigo durante la tentación, porque vamos a estar revestidos con la gracia del Señor. Con la oración nos ayuda a depender más y más de Dios. No dependa tanto de sus capacidades, de su inteligencia, dependa de Dios, que el Señor nos ayude. Hay muchos versículos bíblicos que nos hablan de la importancia de la oración. Por lo tanto, se necesitan hombres y mujeres que estén orando siempre, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así nos dice la Escritura. Amén. Dios también necesita hombres que se preocupen, ¿cierto?, del trabajo de la iglesia, hombres que estén dispuestos a trabajar en la iglesia. Hay muchas cosas por hacer, hermanos, hay mucho trabajo. Recuerden que Cristo es la cabeza de la iglesia y después, ¿cierto?, vienen los ancianos, los pastores, los obispos, todo lo que la Escritura nos hablan. También están los diáconos, etcétera. Y por lo tanto hay ¿cierto? Mucha necesidad de trabajar en la obra. Se necesitan ministros, se necesitan predicadores, se necesitan evangelistas, se necesitan líderes, ¿cierto?, de jóvenes, líderes de las damas, etc. Hay mucho por hacer. Se requiere, ¿cierto?, de hombres y mujeres dispuestos a trabajar en la obra del Señor. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Bueno, espero que sea así y pueda decirle, pastor, aquí estoy dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Pero hay mucha gente que no quiere responsabilidades, ¿cierto? Eso da pena, da tristeza, ¿cierto? Siendo conocedores de la palabra, debieran entender que el Señor busca siervos que trabajen, siervos que estén dispuestos a poner sus manos, ¿cierto?, en la obra del Señor para sacarla adelante. Pero hay mucha gente que no quiere responsabilidades. Que el Señor nos ayude. Ustedes, mi hermano, mi amigo, ¿cierto? Podemos cambiar nuestro presente, nuestra condición presente, para hacer, ¿cierto?, de la iglesia un lugar mejor, para hacer que la iglesia pueda ir creciendo. Entonces, pero se requiere de gente que esté dispuesta a decir, manos a la obra. Eso es lo que el Señor necesita hoy en día. Amén. Hay muchas cosas que hacer, hermanos. Por lo tanto, se requiere, ¿cierto?, de que usted esté dispuesto a hacerlo. A lo mejor usted dirá, no tengo las capacidades, pero el Señor le va a ayudar. Si solamente lo que Dios necesita de usted es disposición. Y el resto, el Señor va a ir puliendo su vida, le va a ir dando inteligencia, le va a ir dando sabiduría, y así poco a poco va a ir saliendo adelante en el ministerio que el Señor le vaya dando. Amén. Hay mucho por hacer, hermanos. Mucho por hacer. Y, hermanos, no hay excusa para no envolverse en la obra del Señor. Usted no va a poder decir el día de mañana, Señor, yo no tuve la oportunidad. No me dieron las facilidades, no me dijeron, trabaja en la obra del Señor. Porque Dios le va a decir, no, mentira, ¿cierto? Te engañas a ti mismo, o te engañaste a ti mismo, porque en mi obra había mucha tarea, mucho trabajo por hacer. Y Dios necesita hoy hombres y mujeres dispuestos a defender la sana doctrina. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. La obra del Señor necesita de hombres y mujeres valientes, dispuestos. Pero para eso hay que hacer todo lo que ya hemos visto. Ser conocedores de la palabra, ser hombres y mujeres valientes, orando día tras día, etcétera, trabajando en la obra del Señor. Amén, defendiendo la sana doctrina. Todo eso se requiere hoy en día. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, le invito que se acerque, ¿cierto? Hay muchas cosas por hacer dentro de los cultos, dentro de las cosas que se hacen, ¿cierto? Hay muchos hermanos, hay muchos jóvenes incluso que están detrás trabajando toda la semana para que el día domingo poder llevarle, ¿cierto?, alabanza, para poder llevar un mensaje, para poder hacer un culto que sea agradable al Señor y obviamente sea de bendición para usted. Pero se requiere hombres y mujeres que trabajen, que estén dispuestos a trabajar para el Señor.
Si usted ama al Señor, entonces tiene que amar también su obra. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, mis estimados amigos. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga.